¿Alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar, que no importa lo que hagas, siempre serás vista como una intrusa? Así me sentí durante 8 años enteros, pero lo que sucedió la última Navidad cambió todo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo mi hijo de 10 años logró, con un simple gesto, lo que yo no pude conseguir en casi una década. Bienvenidos a El Último Acto, el canal donde compartimos historias que te tocarán el corazón y te harán reflexionar sobre las relaciones humanas. Antes de contarte esta historia que cambió mi vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias que podrían ayudarte a ver tu propia vida desde otra perspectiva. Me llamo Elena y mi historia comienza hace 10 años, cuando conocí a Javier en una cafetería de Barcelona. Fue uno de esos encuentros casuales que parecen sacados de una película. Yo estaba terminando mi maestría en literatura, y él acababa de regresar de Londres después de trabajar 4 años en una empresa financiera. Nuestras miradas se cruzaron mientras esperábamos en la fila para pedir café, y algo simplemente hizo clic. Lo que comenzó como una conversación casual sobre el libro que yo estaba leyendo, se convirtió en horas de charla. Para cuando nos dimos cuenta, la cafetería estaba cerrando, y nosotros seguíamos ahí, riendo como si nos conociéramos de toda la vida. Javier era todo lo que había soñado, inteligente, compasivo, con un sentido del humor que me hacía olvidar todos mis problemas. Y para mi sorpresa, él sentía lo mismo por mí. Nuestra relación avanzó a una velocidad vertiginosa. Después de 6 meses, ya estábamos viviendo juntos en un pequeño apartamento en el barrio de García. La vida parecía perfecta, como esas historias de amor que yo solía leer y que nunca creí que me sucederían a mí. Pero había un problema. Uno que no tardó en manifestarse, como la familia de Javier. Los Montero eran una de esas familias tradicionales catalanas con raíces profundas y un sentido muy arraigado de pertenencia. La primera vez que Javier mencionó llevarme a conocer a sus padres, noté un leve temblor en su voz. Son un poco conservadores, me dijo, pero te amarán. Estoy seguro. Sus palabras intentaban tranquilizarme, pero su mirada revelaba preocupación. Recuerdo vívidamente ese primer domingo de almuerzo en la casa familiar de los Montero, una mansión antigua en Sant Cugat. El padre de Javier, don Ricardo, era un hombre severo, de pocas palabras pero mirada penetrante. Su madre, doña Mercedes, escondía su rigidez detrás de una sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos. Y luego estaban sus 2 hermanas mayores, Claudia y Beatriz, casadas con hombres de buenas familias y con hijos que parecían sacados de un catálogo de moda infantil. Así que, eres de Murcia, dijo doña Mercedes, mientras servía la paella, pronunciando el nombre de mi región natal como si fuera una enfermedad contagiosa. ¿Y tus padres a qué se dedican? Mi padre es mecánico y mi madre es maestra de primaria, respondí con orgullo. El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con cuchillo. Interesante, murmuró don Ricardo, intercambiando una mirada con su esposa que lo decía todo. En ese momento, supe que para ellos yo nunca sería suficiente. No tenía el apellido adecuado, ni el acento adecuado, ni el pedigrí familiar que ellos esperaban para su único hijo varón, el heredero del imperio inmobiliario que habían construido durante generaciones. Javier apretó mi mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Elena es brillante, dijo con firmeza. Está terminando su maestría y ya tiene ofertas de trabajo en algunas de las mejores editoriales del país. Intentó defenderme, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. A partir de ese día, cada visita a casa de los Montero se convirtió en un ejercicio de resistencia. Los comentarios velados sobre mi acento murciano, las preguntas sobre cuándo pensaba mejorar mi situación profesional, las constantes comparaciones con las esposas de éxito de sus hermanas. Todo estaba diseñado para hacerme sentir que no pertenecía allí, que nunca sería parte de su círculo. Lo peor vino cuando Javier y yo anunciamos nuestro compromiso, un año después de comenzar nuestra relación. Estábamos en otra comida familiar y pensamos que era el momento perfecto para compartir la noticia. Mamá, papá, dijo Javier, tomando mi mano por encima de la mesa. Elena y yo
Vamos a casarnos. El tenedor de doña Mercedes se detuvo a medio camino hacia su boca. Don Ricardo dejó su copa de vino con un golpe seco sobre la mesa. Claudia y Beatriz intercambiaron miradas de sorpresa y algo que parecía ser lástima. ¿No crees que es precipitado?, preguntó doña Mercedes con una voz tan fría que podría haber congelado el Mediterráneo. Apenas la conoces, Javier. La conozco lo suficiente para saber qué es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, respondió él, con una determinación que me hizo enamorarme aún más. Don Ricardo se aclaró la garganta. Hijo, creo que deberíamos hablar en privado sobre esto. Hay ciertas consideraciones familiares que debemos discutir. Esas consideraciones familiares resultaron ser una larga lista de razones por las que yo no era la candidata adecuada para ser la esposa de Javier Montero. No tenía conexiones útiles para el negocio familiar. Mi familia no aportaría el prestigio social que ellos esperaban, e incluso hubo insinuaciones sobre cómo mis orígenes humildes podrían diluir el legado familiar. Javier salió de ese despacho con el rostro enrojecido por la ira. Nos casaremos con o sin su bendición, les dijo. Y así lo hicimos, en una pequeña ceremonia en mi pueblo natal, rodeados de mi familia y los pocos amigos de Javier que se atrevieron a desafiar el veto familiar asistiendo a nuestra boda. Los Montero brillaron por su ausencia. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una mezcla de felicidad intensa y dolor silencioso. Javier y yo éramos inmensamente felices juntos. Conseguí trabajo en una editorial prestigiosa y él empezó su propio negocio de consultoría financiera. Nos mudamos a un piso más grande en el Example y nuestra vida juntos florecía, pero la sombra de su familia siempre estaba presente. Las invitaciones a eventos familiares llegaban solo para Javier, como si yo no existiera. En las raras ocasiones en que me incluían, era tratada como una invitada incómoda, no como la esposa de su hijo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada celebración era un recordatorio de que, para los Montero, yo seguía siendo una intrusa. No les hagas caso, me decía Javier una y otra vez. Ellos se lo pierden. Nosotros somos felices, y eso es lo que importa. Y tenía razón. Éramos felices, pero había un vacío, una herida que no terminaba de cicatrizar. Todo cambió cuando descubrimos que estábamos esperando un bebé. La noticia nos llenó de una alegría indescriptible. Pasamos noches enteras hablando sobre cómo sería, qué nombre le pondríamos, cómo decoraríamos su habitación. Por un momento, olvidé todos los problemas con la familia de Javier, hasta que llegó el momento de darles la noticia. Deberían saberlo, dije una noche mientras cenábamos. Es su nieto. Después de todo, Javier asintió con gravedad. Les llamaré mañana. La reacción fue tan fría como había temido. Doña Mercedes respondió con un escueto enhorabuena antes de pasarle el teléfono a don Ricardo, quien se limitó a preguntar si necesitábamos ayuda económica, como si nuestra capacidad para mantener a nuestro hijo fuera cuestionable. ¿Ves? Les da igual, dije esa noche, llorando en brazos de Javier. Ni siquiera el nacimiento de su nieto les hace verme como parte de la familia. Les daremos tiempo, respondió él, acariciando mi vientre. Cuando vean a este pequeño, todo cambiará. Quise creerle. De verdad quise. Lucas nació en una madrugada de octubre, tras 18 horas de parto. Era perfecto, con una mata de pelo negro y los mismos ojos verde oliva de Javier. Cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, supe que haría cualquier cosa por protegerlo, incluso soportar el rechazo de los Montero por el resto de mi vida. Para mi sorpresa, doña Mercedes y don Ricardo aparecieron en el hospital al día siguiente. Traían un oso de peluche ridículamente grande y una expresión difícil de descifrar. Se acercaron a la cuna donde dormía Lucas y lo observaron en silencio. «Tiene tus ojos, Javier», dijo finalmente doña Mercedes, con un temblor en la voz que nunca le había escuchado antes. «Y la nariz de Elena», añadió don Ricardo, mirándome por primera vez sin desdén. Fue un momento breve, un destello de lo que podría haber sido, pero no duró. En cuanto Lucas creció lo suficiente para que empezaran las visitas familiares, la vieja dinámica regresó. Me ignoraban. Hablaban de Lucas como si fuera exclusivamente hijo de Javier, y cada vez que el niño hacía algo digno de admiración, alguien comentaba eso,
lo ha sacado de los Montero. Los años pasaron y Lucas creció convirtiéndose en un niño brillante, sensible y observador. Demasiado observador. A los 6 años, después de una visita especialmente tensa a casa de sus abuelos, me preguntó mientras lo arropaba a mamá: ¿por qué la abuela nunca te abraza como abraza a papá? Me quedé helada. ¿Cómo explicarle a un niño que su propia familia rechazaba a su madre? Tragué saliva y busqué la respuesta más honesta pero menos dolorosa que pude encontrar. Bueno, cariño, a veces a las personas les cuesta mostrar cariño a quienes no conocen desde hace mucho tiempo. Pero tú y papá lleváis casados desde antes que yo naciera, respondió con esa lógica implacable de los niños. Eso es muchísimo tiempo. Ann sonreí con tristeza. Ann, sí, es mucho tiempo. Pero algunas personas necesitan aún más tiempo. Le besé la frente y cambié de tema, pero la pregunta quedó flotando en el aire como un recordatorio doloroso de nuestra realidad. A medida que Lucas crecía, las preguntas se volvieron más frecuentes y más difíciles de evadir. ¿Por qué nunca vamos todos juntos de vacaciones con los abuelos? ¿Cómo hacen mis primos? ¿Por qué tía Claudia siempre dice tu padre y su familia cuando habla de nosotros? ¿Por qué el abuelo nunca viene a mis partidos de fútbol, pero sí va a los de Martín y Sofía? Javier y yo intentábamos protegerlo, minimizar el impacto que esta situación podría tener en él. Creamos nuestras propias tradiciones, nuestras propias celebraciones familiares. Las Navidades las pasábamos en Murcia, con mis padres, quienes adoraban a Javier como al hijo que nunca tuvieron. Los veranos viajábamos los 3 solos, descubriendo rincones nuevos cada año. Construimos nuestra propia burbuja de felicidad, donde el rechazo de los Montero no podía alcanzarnos. O eso creíamos. El año pasado, cuando Lucas cumplió 9 años, comenzó a mostrar un interés inusual por la historia familiar de los Montero. Preguntaba por fotos antiguas, por anécdotas del pasado, por las tradiciones que Javier recordaba de su infancia. Al principio pensé que era simple curiosidad infantil, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche, lo encontré llorando en su habitación, abrazado a una foto familiar de los Montero donde, por supuesto, yo no aparecía. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, sentándome a su lado en la cama. ¿Qué? No entiendo por qué no podemos ser una familia normal, sollozó. ¿Por qué los abuelos no te quieren, mamá? ¿Hiciste algo malo? Su pregunta me atravesó como una daga. Me senté junto a él y lo abracé con fuerza, luchando contra mis propias lágrimas. No, cariño, no hice nada malo, Ana. A veces las personas tienen ideas muy fijas sobre cómo deberían ser las cosas, y les cuesta aceptar cuando son diferentes a lo que esperaban. ¿Diferentes como tú?, preguntó, levantando sus ojos enrojecidos hacia mí. Sí, como yo, respondí con honestidad. Los abuelos tenían una idea muy específica sobre quién debería ser la esposa de papá, y yo no encajaba en esa idea. Pues son tontos, dijo con la convicción absoluta de un niño. Tú eres la mejor mamá del mundo. Lo abracé más fuerte, agradecida por su amor incondicional, pero preocupada por el dolor que esta situación le estaba causando. Esa noche, cuando Lucas finalmente se durmió, Javier y yo tuvimos una larga conversación. Por primera vez en años, hablamos abiertamente sobre el daño que el rechazo de su familia nos estaba causando, no solo a nosotros, sino también a Lucas. No podemos seguir así, dije, secándome las lágrimas. Está afectando a Lucas más de lo que pensábamos. Javier asintió, con una expresión de determinación que no le había visto en mucho tiempo. Mañana hablaré con ellos. Les diré que esto tiene que cambiar. Si quieren tener una relación con Lucas, tendrán que aceptarte a ti también. Somos un paquete completo, no pueden elegir las partes que les convienen. Ana, al día siguiente, Javier fue a casa de sus padres. Estuvo allí durante horas, y cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y resignación. ¿Qué ha pasado?, pregunté, temiendo la respuesta. He intentado hacerles entender, respondió, dejándose caer en el sofá. Les he dicho que están perdiendo a su hijo y a su nieto por su obstinación, que tú eres mi esposa, la madre de Lucas, y que merecía ser tratada con respeto. Y
Mi padre dijo que estaba siendo manipulado, que te había permitido alejarme de mi familia. Mi madre lloró, diciendo que solo querían lo mejor para mí y que algún día me daría cuenta de mi error. Anne sacudió la cabeza con tristeza. Incluso Claudia y Beatriz se pusieron de su parte. Según ellas, estoy rompiendo a la familia por alguien que nunca será una Montero de verdad. Me senté a su lado, sintiéndome culpable a pesar de saber que no había hecho nada malo. Lo siento mucho, Javier. Nunca quise ser la causa de una ruptura entre tú y tu familia. Tú no eres la causa, respondió con firmeza, tomando mis manos. Su prejuicio y su arrogancia son la causa. Y no voy a permitir que nuestro hijo crezca pensando que su madre no es lo suficientemente buena solo porque no nació en el barrio correcto o no tiene el apellido adecuado. Esa noche tomamos una decisión difícil. Limitaríamos el contacto con los Montero al mínimo necesario. Lucas seguiría viendo a sus abuelos ocasionalmente, siempre bajo nuestra supervisión, pero no permitiríamos que le transmitieran sus prejuicios o le hicieran sentir que nuestra familia era de alguna manera menos que la suya. Los meses siguientes fueron extrañamente pacíficos. Lucas dejó de hacer preguntas dolorosas y Javier parecía más tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentía culpable a veces, preguntándome si estábamos privando a Lucas de una relación con sus abuelos que podría ser valiosa a pesar de todo. Pero cada vez que recordaba el dolor en los ojos de mi hijo, cuando me preguntó si había hecho algo malo, me reafirmaba en nuestra decisión. Todo cambió cuando se acercó la Navidad. Normalmente pasábamos las fiestas en Murcia con mis padres, pero ese año mi madre se había roto la cadera y el viaje era imposible. Por primera vez en una década, nos enfrentábamos a unas Navidades solos en Barcelona. Podríamos ir a algún lugar, sugirió Javier. Tal vez a la nieve. A Lucas le encantaría esquiar. Pero entonces llegó la llamada. Doña Mercedes, invitándonos a pasar la Nochebuena en su casa. Los tres explícitamente mencionó que yo también estaba invitada. Es una trampa, dije inmediatamente después de que Javier colgara. No lo sé, respondió, pensativo. Sonaba indiferente, casi vulnerable. Después de 10 años, de repente quieren hacer las paces, no me lo creo. Es Navidad, dijo Javier con una media sonrisa. La época de los milagros en debatimos durante días. Parte de mí quería darles una oportunidad, por Lucas, por Javier, incluso por mí misma. Estaba cansada de esta guerra fría que había durado una década. Pero otra parte, la que había sido herida una y otra vez, temía que esto fuera solo otra forma de hacerme sentir inferior. Finalmente, decidimos aceptar la invitación, estableciendo claros límites mentales. Si había un solo comentario despectivo, nos iríamos inmediatamente. Lucas estaba emocionado. A pesar de todo, amaba a sus abuelos y la idea de pasar la Nochebuena en la gran casa de Sant Cugat, con el enorme árbol que llegaba hasta el techo y las luces que decoraban el jardín, le parecía mágica. Lo que no sabíamos era que nuestro hijo tenía un plan propio. Una semana antes de Navidad, Lucas empezó a comportarse de manera misteriosa. Pasaba horas encerrado en su habitación, pidiendo material de manualidades y haciendo videollamadas con mis padres cuando creía que no lo escuchábamos. Asumimos que estaba preparando algún tipo de sorpresa navideña, como hacen todos los niños. La noche del 24 de diciembre llegó. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido elegante pero no ostentoso. No quería parecer que intentaba impresionar a los Montero, pero tampoco darles razones para criticar mi apariencia. Javier llevaba un traje azul marino que resaltaba el color de sus ojos, y Lucas insistió en ponerse la corbata, como un adulto. Antes de salir, Lucas corrió a su habitación y regresó con una bolsa de regalo cuidadosamente envuelta. Es un secreto, dijo cuando le pregunté qué había dentro. No puedes mirar hasta que lleguemos a casa de los abuelos. El trayecto hasta Sant Cugat fue silencioso. Javier conducía concentrado. Yo miraba por la ventana las luces navideñas que decoraban las calles, y Lucas abrazaba su misterioso regalo con una expresión de anticipación que me intrigaba y me preocupaba a partes iguales. Al llegar, noté que algo era diferente. Había más coches de lo habitual frente a la casa. ¿Han invitado a más gente?, pregunté,
sintiendo un nudo en el estómago. La idea de enfrentarme no solo a los padres de Javier, sino a toda la familia extendida me aterrorizaba. No me dijeron nada, respondió Javier, igualmente sorprendido. Quizás Claudia y Beatriz han venido con sus familias, respiré hondo. Bueno, si va a ser una emboscada familiar completa, al menos que sea de una vez. Doña Mercedes abrió la puerta. Llevaba un elegante vestido negro y, para mi sorpresa, una sonrisa que parecía casi sincera. «Bienvenidos», dijo, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. Sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo habitual, evaluándome, pero sin la frialdad acostumbrada. Elena añadió con un leve asentimiento, lo más cercano a un saludo que me había dirigido en años. «Abuela», exclamó Lucas, abrazándola con entusiasmo. «Tengo algo muy especial para hoy». «¿Sí?», respondió ella, acariciando su pelo. «¿Y qué es eso tan especial, cariño?» «Es una sorpresa», dijo Lucas con una sonrisa enigmática, «pero tienes que esperar hasta después de la cena». El interior de la casa estaba tan impecablemente decorado como siempre. El enorme árbol de Navidad dominaba el salón, cargado de adornos antiguos que, según me había contado Javier, habían pasado de generación en generación en la familia Montero. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana fina y la cubertería de plata. Todo perfecto, como de costumbre. Y sí, toda la familia estaba allí. Claudia y su esposo Alberto con sus 2 hijos adolescentes, Beatriz y su marido Rafael con la pequeña Sofía, de la edad de Lucas, y Martín, 2 años mayor, incluso algunos tíos y primos de Javier que rara vez veíamos. Todos se giraron para mirarnos cuando entramos al salón. Javier, Elena, Lucas, saludó don Ricardo desde su sillón. Puntuales como siempre, hubo saludos cordiales, besos en las mejillas, preguntas superficiales sobre nuestro trabajo y la escuela de Lucas a nada, fuera de lo normal, excepto quizás un ligero descenso en la tensión habitual. Nadie hizo comentarios desagradables, nadie me ignoró abiertamente en Eran extraño durante la cena. Me encontré conversando con una prima de Javier sobre literatura. Mi campo profesional, parecía genuinamente interesada en mi trabajo en la editorial, e incluso doña Mercedes intervino, para preguntar sobre un autor catalán que habíamos publicado recientemente. No era exactamente calidez familiar, pero era civilizado, algo que nunca había experimentado en esa casa. Lucas, mientras tanto, apenas podía contener su excitación. Comió a toda prisa, mirando constantemente el reloj y susurrando algo al oído de su prima Sofía, que reía y asentía con complicidad. Cuando llegó el momento del postre, el tradicional turrón y los polvorones, Lucas finalmente no pudo aguantar más. Se levantó de su silla y carraspeó sonoramente, como había visto hacer a los adultos cuando querían llamar la atención. «Familia», dijo con una voz sorprendentemente firme para un niño de 10 años. «Tengo algo muy importante que dar hoy». Todos lo miramos, sorprendidos por su repentina formalidad. «Lucas, cariño, ¿qué sucede?», preguntó doña Mercedes. Lucas tomó la bolsa de regalo que había mantenido celosamente a su lado durante toda la cena y se acercó al extremo de la mesa donde se sentaban sus abuelos. «Abuelo, abuela», dijo, entregándoles el paquete. «Esto es para ustedes, para toda la familia en realidad, pero quiero que ustedes lo abran». Don Ricardo tomó el regalo con expresión confundida. «Gracias, Lucas, no esperábamos un regalo tuyo. Es muy especial», insistió Lucas. «Por favor, ábranlo ahora». Con manos ligeramente temblorosas por la edad, don Ricardo comenzó a deshacer el elaborado envoltorio. Dentro había una caja plana, y dentro de la caja, un libro en un libro grande, con una cubierta de cuero sintético azul oscuro. En la portada, con letras doradas, se leíase la familia Montero Guzmán a nuestra historia. Don Ricardo abrió el libro con cautela. En la primera página había una foto, una que reconocí inmediatamente. Era la foto de nuestra boda, la que Lucas había encontrado en un álbum antiguo. Javier y yo sonriendo, radiantes, bajo el sol de Murcia. Debajo, con la letra cuidadosa de un niño, estaba escrito el día en que 2 familias se unieron. Las páginas siguientes contenían más fotos: San Lucas recién nacido en mis brazos, con Javier a nuestro lado, su primer cumpleaños.
vacaciones en la playa, navidades en Murcia con mis padres, y entre ellas fotos que Lucas había recopilado de los Montero en antiguas fotos familiares, celebraciones a las que no habíamos sido invitados, momentos que se habían perdido. Y junto a cada foto, Lucas había escrito pequeñas historias, anécdotas que le habíamos contado Javier y yo, o que había escuchado de sus abuelos. Historias sobre la infancia de Javier, sobre nuestro noviazgo, sobre mis años en la universidad, sobre las tradiciones de ambas familias. En la última página había un dibujo hecho por el mismo Num, una gran casa donde aparecíamos todos, los Montero y los Guzmán, juntos bajo un mismo techo. Debajo había escrito: a mi deseo de Navidad, que seamos una familia de verdad. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Don Ricardo pasaba las páginas lentamente, con manos temblorosas. Doña Mercedes, a su lado, tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo hice con la ayuda de los abuelos de Murcia, explicó Lucas en el silencio. Ellos me enviaron fotos y me contaron historias. Y la tía Sofía me ayudó a escanear las fotos de aquí. Miró a la hermana de Javier, que asintió con una sonrisa cómplice. Todos me ayudaron porque es mi deseo de Navidad, continuó Lucas. Quiero que todos seamos una familia. No quiero tener que elegir entre mis abuelos de Barcelona y mis abuelos de Murcia. Quiero que mi mamá sea parte de la familia también, porque ella es la mejor mamá del mundo y hace feliz a papá. Miró directamente a don Ricardo y doña Mercedes. Por favor, ¿pueden hacer que mi deseo se cumpla? Las lágrimas que doña Mercedes había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Se levantó de su silla y, para mi absoluto asombro, rodeó la mesa hasta llegar a mí sin decir una palabra. Me abrazó. Un abrazo torpe, poco natural, pero un abrazo al fin y al cabo. Lo siento, susurró en mi oído, tan bajo que solo yo pude oírlo. Lo siento mucho. Don Ricardo se aclaró la garganta, visiblemente emocionado. Lucas, dijo con voz ronca, has hecho algo muy especial aquí. Nos has mostrado lo que realmente importa. Volvió hacia mí. Elena, te debemos una disculpa. Muchas disculpas en realidad. Hemos sido obstinados y ciegos. 10 años, añadió doña Mercedes, regresando junto a su esposo, pero manteniendo sus ojos en mí. 10 años, perdidos por nuestro orgullo. Pero si nos das otra oportunidad, si nos permites intentarlo de nuevo. No pude contener mis propias lágrimas. 10 años de rechazo, de dolor, de sentirme menos que Annie, y ahora esto. Miré a Javier, que parecía tan atónito como yo, y luego a Lucas, que nos observaba con una expresión esperanzada. Por supuesto, respondí finalmente. Por Lucas, por todos nosotros. Esa noche, por primera vez en una década, me sentí parte de la familia Montero. No fue perfecto, por supuesto. Había demasiada historia, demasiadas heridas que sanar. Pero mientras veía a Lucas jugar con sus primos, a Javier conversando relajadamente con sus padres, y a doña Mercedes preguntándome si podríamos vernos para tomar un café la semana siguiente, supe que algo fundamental había cambiado. Y todo gracias a un niño de 10 años que se negó a aceptar que su familia estuviera dividida. Un niño que, con un simple regalo, logró lo que yo no había podido conseguir en casi una década: derribar los muros que nos separaban. Esa noche, mientras arropaba a Lucas en la habitación que sus abuelos habían preparado para él, le pregunté: ¿cómo se te ocurrió hacer ese libro? Sonrió con esa sabiduría que a veces tienen los niños, esa que nos hace preguntarnos quién está enseñando a quién. Vi cómo te miraban, mamá. No te conocían de verdad, solo veían lo que querían ver. Pensé que si les mostraba nuestra historia, nuestra familia completa, verían lo que yo veo. ¿Y qué ves tú? Pues, pregunté, conmovida. Veo que te quiero, que papá te quiere, y que todos somos más felices cuando estamos juntos. Eso es lo que importa, ¿no? Ser felices juntos. Lo abracé con fuerza, maravillada por la simplicidad y la profundidad de su lógica. Ansí, mi amor. Eso es exactamente lo que importa. Y así, con un simple gesto, mi hijo logró lo que parecía imposible: unir a una familia dividida por el orgullo y los prejuicios. A veces son los niños quienes nos enseñan las lecciones más importantes, aunque el amor es más fuerte que el orgullo, que la familia es lo que construimos juntos.
y que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a El Último Acto para no perderte más relatos que te llegarán al corazón. Deja tu comentario contándome si alguna vez has vivido una situación familiar complicada y cómo la resolviste. Recuerda que compartir nuestras historias nos ayuda a conectar y a sanar. Hasta la próxima historia.